En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría para mí, una satisfacción poder comunicar lo que para mí tiene de gran valor, el sincronario maya. Trataré de explicarlo de manera sencilla, desde la misma base, para que pueda ser comprensible, porque entiendo que no todo el mundo conoce el sincronario maya. Y uno de mis objetivos es hacerlo accesible, hacerlo llegar a las personas que lo puedan ir entendiendo desde la base, ¿de acuerdo? Si tuviera que decir de qué os voy a hablar y hacerlo muy resumido, yo os diría, os voy a dar un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, un mensaje que nos ayuda a armonizarnos, a encontrar la paz, o por lo menos a colaborar en encontrar paz en nuestro interior, incluso en nuestras relaciones, en nuestro entorno, con este sincronario maya, aunque parezca ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues paso a paso lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Titulo esta conferencia como los mayas, los maestros del tiempo, grandes maestros del tiempo, porque precisamente ese es su gran legado que ellos nos dejan desde tiempos muy antiguos, desde tiempos muy atrás. Ellos dejan este legado relacionado con cómo vivir el tiempo de una manera sabia, de una manera armónica. De ahí que le he puesto este título a la conferencia. Comienzo diciendo dónde se ubica esta cultura, esta maravillosa cultura, porque fue una de las civilizaciones más importantes que haya podido tener el planeta. Se sitúa en lo que es Centroamérica, básicamente en la península del Yucatán, en el Golfo de México, y actualmente podríamos decir que, englobaría México, Guatemala, Belice, incluso El Salvador, parte de El Salvador, de Honduras, aproximadamente, ¿de acuerdo? Los orígenes de esta maravillosa cultura y de esta maravillosa civilización, pues hay distintas opiniones. Según la fuente, unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. En definitiva, yo la conclusión a la que llego es que aún sigue siendo como una especie de misterio. Hay fuentes que te dicen, no, la civilización maya comenzó en el siglo XX a.C. Bueno, hay otras fuentes que dicen, bueno, apareció realmente en el año como 3100 3100 a.C., cuando apareció también en el cielo, en las Pléyades, cuando se vio, se apreció un planeta que se llama Maya precisamente. Y ciertamente hay una vinculación entre el planeta Maya de las Pléyades y la cultura maya. Hay quien opina que ellos vinieron de allí. Yo considero que son los mayas galácticos. Estamos hablando de una cultura muy antigua, con una sabiduría que nos cuesta trabajo a nuestra mente occidental, sobre todo, poder decir, pero ¿cómo podían saber eso? Pues sí, hay mucho que se desconoce todavía, ¿no?, de estas grandes culturas, y en especial de la cultura maya, que, como digo, bajo mi punto de vista es una de las civilizaciones más importantes que hayan podido existir en el planeta. Investigaciones recientes resulta que han observado que dentro de lo que es el área de la península del Yucatán, en el mar, hay kilómetros y kilómetros de túneles, por supuesto inundados de agua, en el que se han encontrado restos, no solamente restos orgánicos, sino también de objetos, y lo catalogan como pertenecientes a la cultura maya. Y además pues le dan una antigüedad muy superior a la de los 3100 años que yo he mencionado antes, ¿no?
Por otra parte, está el libro sagrado de los mayas, en el que se dice que los ancestros de esta cultura, o sea, lo que serían realmente los mayas galácticos, vinieron de una isla que se llamaba Atitlán, que era una isla que se inundó por una catástrofe. Entonces, toda la sabiduría sagrada desapareció con esa inundación y ellos salieron de allí, y es donde llegaron luego a la península del Yucatán y se asentaron ahí. Estamos hablando de 9.600 años aproximadamente antes de Cristo. Esos son datos, como os quiero decir, como de distintas fuentes, ¿no? Con lo cual, la conclusión a la que yo llego es que realmente permanece aún en el misterio el origen de esta maravillosa cultura. Evidentemente es una cultura que finaliza, ahí quizá hay más acuerdo, con el siglo XV, cuando se produce la conquista de toda la zona de México, lo que se llama la conquista española. Se destrozó muchísimo, se quemaron muchos códices, muchos libros, se destrozó mucho de mucho valor, con lo cual pues se hizo un daño a esa cultura, ¿no? Como a otras, ¿no? Y como ocurre pues en todas las conquistas y en todas las invasiones. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan los españoles a América, sobre todo lo que es la zona de México, ya había una degeneración de la cultura maya. Ya ellos ya habían empezado una cierta degeneración en el sentido que habían ido introduciendo ya sacrificios humanos. Evidentemente ese no era el propósito de esta cultura en sus orígenes, ¿no? Fue algo que apareció posteriormente y, como ocurre con muchas civilizaciones, bueno, pues un signo más como tantos, de degeneración, y de alguna manera, bueno, pues llegaron los españoles e invadieron aquello o conquistaron, según como queramos verlo. A veces los vocablos no son muy correctos, ¿verdad? Y ahí es donde se produce como el fin, de alguna manera, de esta maravillosa cultura. Quedan descendientes, por supuesto, de los mayas, sobre todo en Guatemala hay muchos, pero estamos hablando aquí, sobre todo yo me voy a centrar más en los mayas galácticos, aquellos que trajeron ese saber, esa sabiduría. Evidentemente era una cultura tan avanzada que tenían enormes conocimientos de matemática, de agricultura, de escritura, de astronomía impresionante. Y tenían su propia organización a nivel social, a nivel político e incluso a nivel religioso. Hoy en día existen restos de aquella cultura. Los más conocidos son estos que muestro aquí, que pueden sonar más como Palenque y Chichén Itzá, pero existen muchas otras ciudades como Tulum o Coba o Copán, pero estas son las que suenan más. En concreto, aquí, no sé si se llega a ver, aquí, en esta zona, si señalo con el... cuando se producen los equinoccios, tanto de primavera como de otoño, las construcciones son tan perfectas que se produce en un lateral, se produce un efecto de sombra y de luz de una serpiente. Es la serpiente emplumada, a la que ellos llamaban Kukulcán, que posteriormente se ha conocido como Quetzalcóatl, pero que se está refiriendo a la misma deidad, porque ellos tenían, claro, muchas deidades, pero Kukulcán era, digamos, como una de las principales. Y las deidades que ellos tenían, como eran politeístas, todas sus dioses tenían siempre una asociación con lo natural o con el cielo, con el universo. Ellos siempre tenían una asociación de ese tipo. Estas deidades suyas pues las asociaban muchísimo
en sus calendarios, porque usaron varios, bastantes, y a la vez pues en la astronomía. Y como he dicho, pues para ellos Kukulcán era su máxima deidad, que luego fue conocido como Quetzalcóatl. Que por cierto, Quetzalcóatl quizá os suene como de México, lógicamente. Existen muchas historias sobre él, existe incluso la creencia como de que regresaría. Bueno, eso forma parte como de la leyenda o la cultura de ahí, de esa zona, ¿no? Pero en este caso lo que sí quiero decir es que estamos hablando, ellos usan unos conceptos de deidades, pero a un nivel muy alto, que Quetzalcóatl, por ejemplo, podría ser la representación allí en ese área, en Centroamérica, de lo que fue Jesús en esta zona, en la misma energía. Así se considera por parte de algunas personas, ¿no? Los principales conocimientos que ellos tenían, pues, como os he dicho, matemáticas. Bueno, aquí tenemos imágenes, antes de pasar a lo que es las matemáticas y la escritura, una ilustración de lo que podría ser Quetzalcóatl, una representación en la serpiente emplumada. En realidad está representando como una energía divina que entra en la tierra, vive en la tierra y después es capaz de subir con su humanidad y volver a rescatar esa parte y a tocar esa parte divina. Por eso es la serpiente emplumada, ¿no? Y esto es una fotografía de una cabeza también, como de serpiente, que representaría Kukulcán, que estamos hablando de la misma deidad, ¿no? Y aquí tenemos representaciones de su escritura. Estos son glifos, o sea, ellos escribían con jeroglifos. Era jeroglífica su escritura. A niveles matemáticos los avances eran impresionantes, porque ellos conocían ya el cero y conocían los decimales. Y estamos hablando de miles de años atrás. Fijaos, aquí por ejemplo, ¿veis que veis 3 puntos y 2 líneas? Bien, el número 1 ellos lo representaban con un punto. Y el número 5 usaban una línea. Quiere decir que este de aquí, a ver si, esto es un 13, ¿no? Y este de aquí sería el 6. Y este de aquí sería el 9. Y este de aquí, pues sería el 2. Y así sucesivamente. Tenían técnicas de riego y de agricultura muy, muy, muy avanzadas. Tanto que no le temían para nada a las sequías. Ellos podían soportar perfectamente una sequía y continuar con sus cultivos porque tenían manera, ya no solo de predecir, que usaban los conocimientos astronómicos para predecir, sino prevenían, ¿no? Tenían sus sistemas de acumulación de agua suficiente como para proveer a toda la población, que además tenían ciudades de miles y miles y miles y miles de habitantes, y evitar una sequía que trajera hambruna, ¿no? En sus conocimientos astronómicos, que eran impresionantes, ellos hablaban de la galaxia. Es impresionante como ellos no solamente contemplan la existencia de la Luna, de la Tierra, del Sol, sino que Venus formaba parte muy importante de sus observaciones y de su presencia en lo que es su cultura. Sirio, que Sirio es una constelación, no es una sola estrella, la estrella más brillante que nosotros observamos, ¿no? Y sin embargo es una constelación, está formada por varios soles. Pues ellos ya a Sirio la contemplaban y le daban su importancia, luego hablaré de esto. Incluso hablaban del centro del universo. Centro del universo, este es un símbolo que ellos usaban para representar Hunapku. Hunapku no el centro del universo, centro de la galaxia. O sea, ellos la galaxia ya la contemplaban en sus observaciones, la incluían en todos sus
contemplaciones ya no solo como deidades, sino como observaciones astronómicas dentro de la galaxia que luego ellos aplicaban en sus cálculos. Manejaban hasta 17 o 19 calendarios al mismo tiempo, simultáneamente. Esto para nosotros nos cuesta muchísimo comprenderlo, porque dentro de nuestra forma de pensar, pero ¿cómo puede ser? Si nosotros ya tenemos uno y a veces nos cuesta hasta trabajo, ¿cómo puede ser? Es que el concepto que ellos tenían del tiempo es tan diferente. Ellos consideraban que en realidad el lenguaje del universo es la sincronía y que las sincronías son las que dirigen en realidad nuestras vidas. Entonces, hasta tal punto, ya no solo era su creencia, es que era su manera de contemplar la vida, que eran capaces de simultanear 16 o 19 calendarios, porque como para ellos la sincronía era algo tan natural, es el orden del universo, pues ellos eran capaces de combinar tantos calendarios al mismo tiempo. Esto es una representación de Venus. Esto viene a reforzar un poco lo que yo os he comentado antes, de que ellos ya incluían a Venus en sus observaciones, en sus escritos, en sus cálculos. Ellos ya hablaban de Venus. Conocían la revolución de Venus, la conocían. Y precisamente los cálculos que ellos hicieron solamente existe, a ver, de sus observaciones que estamos hablando de miles de años atrás, ¿vale? Existe solamente un día de diferencia con respecto a las observaciones actuales de la revolución de Venus, estamos hablando, ¿vale? Un día de diferencia en 6.000 años. Solamente existe esa diferencia. ¿Quién tiene la exactitud? O sea, ¿quién tiene la medida real? No lo sé. Si las observaciones actuales, no lo sé, porque a veces también hay luego nuevos descubrimientos, ¿no? Pero es que si nos ponemos a pensar, aunque el error sea, suponiendo que eso sea un error, claro está, de los mayas, un día en 6.000 años es prácticamente nada, ¿no? Pero claro, lo menciono para que tengamos una idea de la precisión que tenían, de los conocimientos tan profundos, tan grandes, tan sólidos que tenían, que aplicaban en su vida, que lo aplicaban continuamente. Todas las observaciones suyas astronómicas, que ellos incluían al universo, ellos incluían a la galaxia, ellos incluían todos los astros en la vida. Con sus observaciones ellos predecían eclipses, por decir algo, podían realizar unos cálculos de tiempo de miles y de millones de años. Su concepto del tiempo es muy diferente, ahí iremos llegando. Existen restos de ciudades, aquí tenemos fotografías, ciudades que muchas pues han permanecido, como yo creo que seguirán muchas de ellas ocultas aún por la selva, ¿no? Porque esto se ha ido descubriendo, pero estaba todo oculto por la vegetación. Ciudades que habían sido habitadas por miles y miles y miles de personas. Unas ciudades con unas construcciones impresionantes de templos, de palacios, de pirámides, lugares de culto. Y sin embargo, nadie se explica cómo es que esos lugares fueron abandonados. ¿Qué ocurrió? No hubo un terremoto, no hubo una inundación, no hubo plagas. Eso dicen los expertos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que fueron abandonadas? Y eso es otro misterio. Lo mismo que hablaba al principio de que es un misterio, en principio, cuál es el origen de esta cultura, al igual permanece aún en misterio qué ocurrió ahí. Hay opiniones, ¿no? Por ahí, hay teorías que eran tan avanzados que, bueno, manejaban algo que a nosotros hoy pues nos cuesta trabajo hasta de plantearnos, ¿no? Lo curioso es, y lo que se sabe, es que se abandonaron y se ignora la razón.
por la que fueron abandonados esos lugares. A diferencia de los aztecas, los mayas no confundieron a los españoles cuando llegaron llegaron allí, ¿no? No los confundieron ni con deidades, ni con seres superiores, ni mucho menos. Ellos sabían quiénes llegaban. Tenían conciencia, tanto ellos, y les ocurrió también a los incas, ellos sabían que era el momento de que llegaran invasores. Ellos ya lo sabían. Pero eso no los llevó a la confusión, como decían los mayas, ¿no? Ellos incluso tenían sus comentarios con respecto a los españoles, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, tengo aquí unas notas que, por ejemplo, ellos, por supuesto, no eran ni enviados de los dioses, ni muchísimo menos, ¿no? Y decían de ellos, cobardes blancos, cuyo Dios solo del pecado hablará. Claro, porque ¿qué llevaron la religión, el catolicismo, la culpa, el pecado? Y ellos pues ya lo sabían, ¿no? También decían, son cobardes blancos, esto ya lo he dicho, inhumanos sus soldados, crueles sus mastines bravos. Son algunas de las expresiones con las que los mayas se referían a los españoles. Solamente es por dar a entender que ellos ya sabían, ¿no? Ya sabían que no eran dioses, no eran enviados y por lo tanto no iban a entregarle así todo lo suyo, ¿no? Y bueno, porque también nos demos cuenta de que, bueno, pues tenían un conocimiento también de que a veces los ciclos de la vida, pues eso tienen un final, igual que tienen un principio, y que a veces ese final pues viene de la mano a lo mejor de otros, pero precisamente, como yo os comentaba antes, era una cultura también que había ido degenerando a causa de realizar sacrificios humanos, por ejemplo, y ya es que eso ya produce un decaimiento y ya, por razones a veces ajenas, en apariencia, desaparece de la cultura, ¿no? Bien, pues una vez hablado esto, voy a entrar en el asunto que me trae hoy aquí. Yo voy a hablar desde lo que para mí es algo que es útil para todas las personas. No vengo a convencer a nadie, ni vengo a decirle a nadie, oye, que hay que hacer esto, pero por Dios, Dios me libre, no vengo a eso, ¿no? Solamente es algo que yo lo he vivido, lo he aplicado en mi vida, me ha servido, me ha ayudado y yo lo comparto, nada más. Y así que os presento qué es un calendario. Vamos a hablar del tiempo, ya os lo dije. Esta conferencia se titula Los mayas, los grandes maestros del tiempo. Vamos a hablar del tiempo como concepto, ¿verdad? Entonces, esto es una muestra, por ejemplo, de 3 meses de nuestro calendario. Nuestro calendario, el que usamos habitualmente, es el calendario gregoriano. Viene del Papa Gregorio XIII en una bula papal y se aprobó este calendario entonces. Luego hablo un poquito más de esto. A lo que yo voy es que un calendario es una unidad de medida. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Una unidad de medida en el sentido de que se basa en meses. Cada mes es una unidad de medida. Bien, si yo quiero medir el largo de esta mesa, yo uso 1 metro. Es una unidad de medida. El metro es igual aquí que en Francia, que en Japón. El metro siempre tiene la misma longitud, ¿verdad? Y yo no voy a usar 1 metro aquí y luego otro metro fuera de aquí. Siempre el mismo metro, es igual. ¿Por qué los meses son diferentes? Hago esta pausa porque conviene reflexionar. Porque hay meses de 28, meses de 30, meses de 31. ¿Por qué? Bien,
Luego yo creo que podríamos estar de acuerdo en que un calendario debería tener meses iguales. Yo creo que ahí es fácil que el mismo sentido común nos lleve como a establecer ese acuerdo. Vale. Calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, tiene en cuenta a la luna, tiene en cuenta el sol y tiene en cuenta la tierra. Bien, tiene en cuenta la luna, el ciclo de la luna, es decir, una vuelta de la luna alrededor de la tierra dura 28 días, ¿no? El ciclo es de 28 días, ¿verdad? Porque 28, 31, 30, o sea, esto es un desorden. Ya ahí tenemos algo que conviene como mirar, observar, analizar y por llegar a una conclusión, si uno quiere, ¿no? En realidad, ha habido calendario, a ver, no ha sido el gregoriano, pero sí ha habido calendario en Babilonia, los egipcios que han usado 12 meses, pero han sido 30 días. 12 meses, pero 30 días cada mes. Y luego ellos le añadían 5 al final para cubrir todos los 365 días, que es el año, ¿no? Pero lo que ocurre es que, aun siendo calendarios de meses iguales, estos calendarios se basaban en la geometría del círculo. Es decir, no era una observación natural. ¿Me explico? No era una observación de algo que está ocurriendo, sino miro el círculo, veo la geometría, lo divido y bueno, y saco una conclusión. Esa es la diferencia, ¿vale? Aún así, bueno, pues eran meses, por lo menos eran iguales. Bien. Calendario juliano. Os voy a hablar como de calendarios que se han ido usando en la Tierra, ¿vale? En el planeta y sobre todo lo que es en nuestra civilización. El calendario juliano es un calendario, bueno, pues que comienza en el año 46 a.C., tiene que ver, por supuesto, con Julio César, ¿vale? Y dura pues hasta que comienza el calendario gregoriano. ¿Qué ocurre con el calendario juliano? Bueno, comienza en marzo, eso es como algo anecdótico, se comenzaba el año en marzo, nosotros lo comenzamos en enero. Pero el calendario juliano y el calendario gregoriano son muy parecidos. El gregoriano comienza en el 1582 porque se aprobó la bula Intergravísimas del Papa Gregorio XIII y entonces entra en vigor el 24 de febrero de 1582. Se fue entrando poco a poco en lo que era todo territorio del catolicismo, ¿vale? Se fue implantando poco a poco, pero en todo lo que era católico. El juliano se fue implantando en lo que fue el Imperio Romano, todas las colonias y todo lo que fue el Imperio Romano. Son, como digo, muy parecidos, solamente que el juliano comenzaba en marzo y este calendario, el gregoriano, comienza en enero. Siguen llevando a la confusión, y en especial el gregoriano, porque fijaos, septiembre, o sea, habíamos hablado, vuelvo atrás, con respecto a el número de días que tenían los meses, ¿verdad? Que tienen, porque estamos usando el gregoriano y continuaremos usándolo. Bien, 28, 30, 31. Eso es una irregularidad, pero no solamente es esa, es que septiembre viene de 7 y es el mes 9. Es que octubre viene de 8 y es el mes 10. Es que noviembre viene de 9 y es el mes 11. Y diciembre viene de 10º y es el mes 12. Ya tenemos ahí más irregularidades, más confusión. Y además, bueno, aquí algo anecdótico. Resulta que el cambio, o sea, tenemos el día 4 de octubre, 1582, y de golpe se pasa al 15. Pues no sé qué tendrían que cuadrar ahí, que hicieron ahí ese salto. Bien, y aunque esto no se hubiera dado, a lo que yo creo que conviene que analicemos simplemente de una mirada
objetiva. Aquí no se trata de criticar y condenar nada, no, no. Se trata simplemente de que nos demos cuenta de la importancia que tiene el tiempo en nuestra vida y sobre todo la organización del tiempo. Si esa organización nos la ofrecen con irregularidades y con confusión, eso genera confusión en nuestra mente. Parece que no, pero es así. Porque quien maneja el tiempo, quien maneja tu tiempo, maneja tu mente. A ver, es que es muy sencillo. Es que la vida social está organizada en un calendario que nos dice, mira, hoy, que es jueves, hoy se trabaja. Pero el sábado y el domingo no se trabaja. ¿Por qué? Porque lo dice el calendario. Mira, ¿lo ves? ¿Lo estás viendo? Entonces, ahí eso lo que nos lleva es a no observar. No nos estamos dando cuenta de que ese desorden de nombres, de días, de meses diferentes. Ay, ¿qué pasa aquí, no? Es que ni lo miramos siquiera, no nos damos ni cuenta de que hay un desorden. Y cuando hay desorden a ti te genera, ay, inconscientemente, porque no nos damos cuenta, pero genera también un desorden interno nuestro. Yo lo que quiero es llevar a esa reflexión, porque mira, también sé que no podemos dejar el calendario gregoriano. Esto sería una locura hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy. En un momento dado se dejará. Quizá incluso el sincronario maya, que es el que yo vengo a presentar hoy, que lo traigo como yo lo traigo, os he dicho, os traigo una buena noticia, os traigo una noticia de esperanza. Es decir, podemos estar viviendo el calendario gregoriano, que lo estamos viviendo. Nadie puede negar que hoy es jueves día 14, ¿no? Yo es que me fijo más en el sincronario maya. Hoy es día águila eléctrica azul. Y yo sé lo que eso significa, perfectamente. Ahora ya hablaré un poco más de eso, entraré ahí. Es decir, en definitiva os estoy diciendo, se puede vivir perfectamente los dos tiempos. ¿Qué traigo yo aquí? Yo os estoy ofreciendo una línea de tiempo paralela. Una línea de tiempo paralela en armonía con el universo. Ahora profundizo un poco más en eso, ¿vale? Yo lo estoy viviendo. Somos miles y miles y miles y millones de personas que estamos viviendo ya esto en el planeta. Y cada vez se va extendiendo más. Porque las personas van abriendo su conciencia, se van dando cuenta de la necesidad de vivir de una manera más consciente y más en armonía con la vida y con todo lo que nos rodea. Entonces, hay quien empieza a resonar y cada vez más con este sincronario, que ahora yo os hablaré como digo, y se inclina, y algo dice, ay, pues me resuena, yo quiero vivir esto. No a lo mejor en una profundidad grande, pero sí el simple hecho de que tú conozcas qué energía hay hoy en la galaxia, en el universo, es muy importante, por lo menos para mí. Hoy es águila eléctrica azul, repito. Eso quiere decir, por simplificar, que conviene mirar las cosas separándonos. Y esta mañana hemos vivido una circunstancia algo confusa. Y yo cuando me vi metida en esa circunstancia, yo misma, dije, wow, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, era una confusión. Y dije, ay, hoy es águila, hay que separarse. Y a ver, voy a mirar, voy a analizar. Y empecé a ver qué era lo que yo tenía que hacer, cómo tenía que usar mi mente en ese momento. Oye, ¿y cómo ayudó a ordenar? ¿Cómo ayudó eso a ordenar? ¿Verdad? Fue así. Para mí es real, entonces por eso yo lo comparto. Bien, continúo. Calendario de 13 lunas. Esta es una propuesta del sincronario maya. ¿Por qué no se llama calendario el calendario maya, que sí también decimos a nivel coloquial? El calendario maya, vale. Sincronario. Sincronario es mejor porque sincronario viene de sincronías y aquí lo que prima es la sincronía. La sincronía es como se expresa el universo. Hoy ha habido varias sincronías en mi vida. Hoy seguramente a lo mejor se han dado sincronías en vuestras vidas
Es que se trata de poner conciencia en qué sincronías se producen en nuestra vida. Ahí hay algo, ahí hay mensajes para nosotros cuando se producen las sincronías. Bien, calendario de 13 lunas. Esta forma parte del sincronario, como digo, maya. Son 13 meses de 28 días cada uno. 28 días lo que tarda la luna, ¿verdad?, en dar una vuelta. Ciclos lunares, 28 días, 13 meses idénticos en días. No hay problema. ¿Qué ocurre? Que cuando tú multiplicas 13 por 28 te salen 364 días y la vuelta al sol son 365. ¿Qué ocurre? Que hay un día, no sé si se llegará a ver bien, que es el día fuera del tiempo. Es decir, los mayas tenían calendario de 13 lunas de 28. Bien, como había que añadir un día, ese día se dejaba fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese día ellos lo vivían uniéndose en comunidades, haciendo una especie de reflexión, cómo había ido el año. Incluso compartiendo con los demás, ¿no?, en la comunidad. Y practicaban actividades artísticas. Hoy en día se celebra el día fuera del tiempo. Hay muchas personas que celebran el día fuera del tiempo. Yo llevo haciendo dos convocatorias en los 2 últimos años. El día fuera del tiempo se celebra el día 25 de julio. Luego vemos por qué. El día 25 de julio es el día fuera del tiempo. Y ese día se hacen convocatorias. Yo, como os digo, he hecho la prueba de 2 convocatorias en los 2 últimos años, a ver quién venía simplemente a compartir arte, a estar, a celebrar la vida, a dar las gracias por estar vivo, por tantas cosas buenas como ocurren, por tanta gente maravillosa como nos vamos encontrando y compartiendo y descubriéndonos, y tanta luz como hay en tantas personas. Solamente así, parece poco. Un día precioso para celebrar. Hay quien lo celebra el día entero, hay quien celebra horas. Bueno, a lo que voy es a que se celebra en el planeta y cada vez somos más gente los que celebramos el día fuera del tiempo compartiendo arte. Porque luego ya hablaré de cuál es el concepto de los mayas con respecto al tiempo. Os lo adelanto ya, no me lo voy a callar. Es arte. El tiempo es arte, dicen. Y luego veremos la diferencia de ese concepto con respecto al concepto del calendario gregoriano. Es muy interesante. ¿Y por qué el día 25 es el último día del año para los mayas? Porque comienza el día 26 de julio el año. Fijaos ahí, primer día es el 26 de julio. Siempre empieza el 26 de julio. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos habían observado que el día 26 de julio se producía una alineación, se sigue produciendo, una alineación entre la Tierra, el Sol y Sirio. Y Sirio. Y tanta importancia tenía para ellos que dijeron, este día va a ser el comienzo de nuestro año. Y por eso todos los años nuevos, por llamarle con el vocablo común que usamos en el sincronario maya, es el día 26 de julio. Ahí es cuando empieza el año maya. Por eso el 25 se utiliza como una reflexión, un análisis, un compartir con los demás, para dar las gracias por ese año que se ha vivido. De esa manera, pues desde el corazón, que es lo que yo veo que trae este sincronario. Trae un mensaje muy de corazón, muy de armonía, de orden. Es interesante la reflexión que yo misma esta mañana hacía. Digo, qué curioso, las personas que tenemos cierto conocimiento de las constelaciones familiares sabemos que se basan en el orden.
Cuando no hay orden, hay confusión y se produce desamor incluso, e infelicidad. Y dije, qué curioso que nuestros hermanos los mayas galácticos, con este concepto del tiempo, porque ahora voy a hablar de orden relacionado con el tiempo, cómo ellos traen orden. Es como imaginaos una costel, bueno, son sistemas, ¿no? La familia es un sistema, pero hay muchos más sistemas. El trabajo, en fin, hay muchos más sistemas. Pues hasta la galaxia es un sistema, pensé yo. Qué curioso que ellos nos están hablando ya de Sirio y lo incluyen en sus observaciones y dicen, el año nuevo nuestro va a tener a Sirio ahí. Qué importante para las personas que tenemos un poco de base con respecto a lo que son las constelaciones, la importancia de incluir, no separar nunca nada, ni a nadie, incluir. Ellos incluyen, tienen en cuenta. Me pareció algo tan hermoso que digo, qué gran enseñanza hay en esto. ¿Cuántas enseñanzas hay detrás de todo esto si te pones a reflexionar, ¿no? Y a tomar lo que es la esencia de lo que ellos querían transmitir, ¿no? No solo transmitir, es que lo vivían así. ¿Qué ocurre? Que vivir el calendario de esta manera, vivir el sincronario maya, es vivir de una manera consciente. No vivimos en la inconsciencia de un calendario que nos lleva a deprisa, acelerados, porque el objetivo de ese calendario es otro, muy diferente. Pero antes de entrar ahí, quiero añadir qué es el Tzolk'in. En el sincronario maya se vive las 13 lunas que os he dicho y además esta maravilla que hay aquí, que aunque diréis, ¿qué es esto? Pues esto se llama Tzolk'in. Tzolk'in es una palabra maya que quiere decir, la primera parte de la palabra, orden, y Kin quiere decir día. El orden de los días. Y aquí es donde yo asociaba con las constelaciones, el orden. Qué importante el orden. Fijaos, voy a tratar de explicarlo de manera que se pueda entender lo mejor posible. Aquí en este lado hay 20 sellos o 20 glifos, son dibujos, en definitiva. Son dibujos, que no son solo dibujos. Se llaman sellos o se llaman glifos. Y lo que ellos hicieron, a mí esto me parece impresionante, es como decir, a ver, las energías del universo, las energías de la galaxia, las cualidades de la luz. ¿Qué cualidades de la luz hay? De la luz, cualidades básicas, primordiales, es que es impresionante. 20 dijeron, las vamos a simplificar en 20. Entonces estas tienen su nombre, que ahora luego os lo iré diciendo. Son 20. 20 cualidades de la luz primordial. Y luego, ¿cuáles son los tonos primordiales? ¿Cuáles son los sonidos primordiales del universo? 13. Hay 13 sonidos primordiales. Fijaos qué inteligencia, Dios mío. O sea, si los mismos textos sagrados, la misma Biblia te dice, al principio fue la luz, ¿no? Luego te habla del sonido. Y ahora resulta que ellos te están diciendo, la luz primordial la podemos resumir en 20. Y los tonos o los sonidos primordiales los podemos resumir en 13. Resulta que todo es vibración. Todo vibración, la misma física cuántica ya lo ha demostrado, ¿no? Que todo es vibración, que la materia es vibración. Luego, aquí hay mucha verdad. Fijaos que esta rueda, ¿veis los números que os decía yo? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 13. Son las 13 sonidos primordiales del universo. Lo llaman tonos también. Y estos son los sellos. Los 20
sellos de los que yo os he hablado antes, que son las cualidades de la luz. Luego ellos unen luz y sonido, parte masculina, parte femenina. Y entonces te crean esta maravilla, que es una matriz sagrada. ¿Te refieres a lo verde? Toda, Vale. entero. Es una matriz sagrada y está toda la humanidad. Toma. Toda la humanidad está ahí. Todos. Lo sepamos o no, seamos conscientes o no. Ahí está. Estamos todos. O sea, una matriz que ordena el tiempo y en la cual está toda la humanidad en un tiempo ordenado que lleva al ser humano a ser más consciente en armonía con el universo, en armonía con sus hermanos, en armonía consigo mismo, lo cual lleva en definitiva a la paz. Bien, continúo. Bien, luego os hablo más de los... Bueno, el calendario de 13 lunas en definitiva ha sido un calendario, no este que es el de los mayas, pero el calendario de 13 lunas han usado también, quiero decir, los druidas, por ejemplo, usaban calendario de 13 lunas, ¿vale? Lo que ocurre que, de 28 días, y con los días estos, lo que ocurre que ellos, como tenían esa conexión con los árboles, los nombres de sus meses pues estaban vinculados a nombres de árboles, por decir, pero los incas pues tenían el Pachacuti, que también era un calendario de 13 lunas, es decir, que este calendario, el calendario de 13 lunas ha sido usado por muchas culturas importantes, ¿vale? Bien, os quiero hablar de José Argüelles. José Argüelles nació en Estados Unidos en 1939 y falleció con 72 años en 2011. Fue doctor en Historia del Arte, fue profesor de la Universidad de Princeton, artista, poeta, filósofo, visionario. Él lo menciono porque quiero honrarlo, creo que hay que honrarlo, porque gracias a él el sincronario maya se conoce en Occidente. Si no hubiera permanecido completamente, o sea, solamente conocido por lo que son los herederos. En Guatemala hay muchísimos mayas, en México también, descendientes de los mayas, y ellos sí manejan esta información, ¿no? De lo que son los sellos, todo esto. Pero Argüelles, tuvimos la fortuna de tenerlo en el sentido de que él fue capaz de entender, de estudiar, no solo de estudiar, sino de entender este legado con respecto al tiempo de los mayas, y elaboró un material, canalizó lo que se denomina el encantamiento del sueño. Es un libro, aparte de material que hay dentro, encantamiento del sueño. Aquí en este libro él explica, entre otras cosas, no solo habla de los sellos, de la vibración, de los tonos, sino habla también cómo el ser humano, por eso lo llama el encantamiento del sueño, cómo el ser humano ha sido manipulado con el tiempo. Es decir, en el momento, es que, a ver, si nos situamos un poquito fuera, sin ver ni malo, ni bueno, ni nada, simplemente es analizar si estamos viviendo, si estamos siguiendo. Vamos a mirar lo actual, ¿vale? Un calendario que es irregular, que tiene confusiones. Es que el calendario está dirigiendo la vida social del ser humano, nos estamos guiando por ese calendario. Es más, el calendario gregoriano viene, calendario viene de calendas, y calendas son impuestos, son los impuestos. Ya estamos hablando de esto. Deudas. Impuestos, dinero. Deudas de la persona. Dinero. Entonces, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado el tiempo es oro?
No pierdas el tiempo porque el tiempo es oro. Eso es algo que nosotros nos lo creemos. Nos hemos puesto de acuerdo en eso, que el tiempo es oro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar y trabajar y trabajar porque hay que producir, porque hay que ganar dinero, porque hay que tener casa, coche, hay que tener, entonces hay que trabajar. Y mientras trabajas, vas acelerado. O sea, es algo, es una aceleración, es una imposición del tiempo y nos hace acelerarnos, ir estresados. ¿Por qué está basado este calendario que nosotros usamos, el calendario gregoriano? Bueno, hay que darle las gracias y vivirlo y no pasa nada. Pero sí conviene que, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero, o sea, está basado sobre todo en un concepto, en una idea de que el tiempo es dinero. Si el tiempo es oro, es que el tiempo es dinero, ¿verdad? Bien. Sincronario Maya te presenta la posibilidad de vivir otro tiempo. Por eso yo digo, traigo otra línea de tiempo, es una manera mía de hablar, ¿vale? Paralela. Es una manera de vivir el tiempo de otra manera. Yo que lo estoy haciendo y no soy la única, somos muchísima gente en el planeta que lo estamos haciendo, afortunadamente cada vez más. Es decir, el tiempo es arte. En el momento en que tú comienzas a ver que hoy puede ser jueves día 14, pero en realidad la energía de hoy es esta, la cualidad que hoy impera es esta, la del águila eléctrica azul, a mí me sirve mi vida cotidiana, yo lo he aplicado y eso significa que yo estoy aprovechando las cualidades de la galaxia del día de hoy. ¿Para qué? Para armonía en mi vida, para mejorar mi vida, mejorar mis relaciones. Eso es como vivir una línea de tiempo paralela, ¿no? Por simplificar un poquito. Cuando vivimos el tiempo de esa manera, nos hacemos conscientes de lo que significa cada día de nuestra vida. Nos hacemos conscientes de la importancia que significa conectar con los demás, con un árbol, simplemente descansar, o estar de conversación con otra persona, porque empezamos a tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo, de que estamos conectados con toda la galaxia, con todo el universo, todos estamos conectados con todo, y eso la ciencia afortunadamente cada vez va demostrándolo más, gracias a Dios. Y entonces tú aplicas el arte en tu vida. Tú manejas el tiempo con creatividad. Tú decides cómo manejar tu tiempo. Es verdad que mientras a lo mejor tienes que llevar un trabajo con un horario, bueno, pero es distinto a estar como... Porque ese tipo de tiempo vivido así considera al ser humano una máquina. Rápido, producir, dinero, porque hay que tener. Hay que tener, no hay que ser ni vivir, no, hay que tener. Cuidado. Entonces, es salir de esa inconsciencia, de ese mecanicismo, de ese tiempo impuesto, salir de ahí, comenzar a vivir el tiempo de otra manera y entonces introduces arte en tu tiempo, introduces arte en tu vida, tú introduces creatividad. Porque empiezas a ser dueño de tu tiempo, aunque sigamos viviendo en un calendario gregoriano, aunque sigamos viviendo con un tiempo que nos agobia, que nos estresa, con un trabajo, con una vida que nos está estresando, pero en el momento en que tú empiezas a analizar y te sales un poco de ahí, como el águila de hoy, te sales un poco de ahí, lo ves como desde arriba, empiezas a analizar, a ver los elementos, desde arriba se ve mejor todo. Más objetivos, claro. Y entonces, la cualidad del águila, que es la de hoy, es usar una mente superior. O sea, tu mente la usas, pero de una manera creativa. Tú creas ahora con eso. Bueno, no sé si lo que estoy contando es como muy... Yo trato de explicarlo de una manera muy sencilla y que llegue, y como para mí eso es real, pues trato de compartirlo, ¿no? Bueno, si sirve para reflexionar ya... Es un paso.
Estábamos hablando de Argüelles también y no quiero terminar de... Bueno, fijaos que os voy a contar algo. Este material, que trae no solo el libro, sino trae muchas más cosas, a mí esto me llegó en el año 1992. Fue un regalo. Este material lo difundió Argüelles y su mujer, Jodín, entonces, invirtieron muchísimo de su dinero personal para dar a conocer el calendario maya. Resulta que se descubrió, no os podría decir el año ahora mismo, pero ha sido en el siglo XX. Se descubrió la tumba de Pakal Botán, no sé si a alguien le suena, se ha hablado mucho de ello. En Palenque se descubrió yo conocí precisamente a Alberto Ruz, el hijo del antropólogo, creo que era antropólogo, que lo descubrió. Que descubrió la tumba de Pakal Botán. Es una tumba que se ha hablado mucho de ella porque en digamos, la tapa de la tumba hay como un astronauta grabado. ¿No suena de haber oído hablar de eso? Claro, la gente se quedó impactado. ¿Pero esto qué es? ¿Un astronauta aquí? Bueno, pues, a ver, cada uno como lo interpreta, ¿no? En fin, Manejando además unas máquinas. manejando máquinas. Y además de eso, había sellos mayas. Claro, entonces, no se sabía muy bien. Bueno, pues Argüelles decodificó, o sea, fue capaz de ver los códigos que eso significaban, los sellos, elaboró el material, él canalizó también mucha información y entonces fue tan importante que difundió lo que él ya denominó, en principio escribió varios libros, El encantamiento del sueño. A mí me llegó gratis esa caja en el año 1992, llegó a mis manos. A mí ya me habló ese año, ya llegó a mi vida el sincronario maya. Pero ¿sabéis qué pasó? Es complicado, o sea, no es un lenguaje fácil, y más antes, porque ahora ya hay muchos estudiosos que han investigado, han profundizado, han hecho un lenguaje más sencillo, más asequible, pero entonces era bastante complicado. Yo me saqué mi firma galáctica. ¿Qué es la firma galáctica? La energía básica con la que nacemos, dependiendo del día de nacimiento. Esa es como nuestra cualidad principal, aquella que nosotros traemos. No la tenemos que trabajar, ya la tenemos. Y nos sirve para nosotros y para los demás. Yo me saco mi firma galáctica y ya no fui capaz de continuar más porque no entendía mucho. Cerré la caja y ha estado años y años guardado el encantamiento del sueño, hasta que hace nada, en el 2021, volvió el sincronario maya a mi vida y bueno, lo retomé a toda velocidad, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que las sincronías son importantes a veces. Fíjate, llegó a mi vida hace muchos años, ni tenía ni idea de que yo iba a estar hablando de ello ahora, ¿no? Y además lo iba a estar viviendo. Cuando Argüelles se reunió en Teotihuacán, los que hemos estado en México, es el lugar donde están las pirámides, en México, él se reunió allí con muchas personas, muchísima gente, y hubo 9 ancianos, 9 indígenas, 9 abuelos, que allí son súper respetados, porque son seres de mucha sabiduría. Y estos 9 ancianos lo reconocieron a él, a Argüelles, y lo nombraron como el cerrador del ciclo. Claro, se entiende así ahora, gracias a Argüelles, se comprende lo que es todo el sincronario maya en Occidente, porque él como que casi que nos lo tradujo, nos lo hizo llegar y entender y comprender. Entonces, por eso a mí me gusta nombrarlo, porque yo creo que conviene honrarlo. Por cierto, en la tumba de Pakal Botán, del que os he hablado antes, ahí estaba la famosa profecía del 21 de diciembre del 2012, que se hablaba de que iba a ser el fin del mundo. Había multitud de gente que consideraban que iba a ser el fin del mundo y que esto se iba a acabar con una catástrofe. Claro, no se entendió que los mayas efectivamente hablaban del fin de los tiempos.
no del mundo, del fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra, a ver, lo voy a explicar de una manera muy sencillita. Al igual que la Tierra tiene día y noche, ¿verdad? Tiene un lado, un sector al que le da el sol, y un sector al que le da no hay sol, está en noche. De la misma manera, el sistema solar, cuando viaja por la galaxia, hay un área de día y hay un área de noche, que dura muchísimos años. Pues justo ese día era la salida de la Tierra de la noche galáctica. Fin de los tiempos, ese tiempo de oscuridad, de opresión, de ignorancia, de muchas cosas más, que ya serían tema de otra conferencia muy diferente. Era el fin, ya por fin entrábamos en una etapa de luz, de conciencia, de sabiduría, de hermandad, aunque todo parece que está muy patas arriba, pero claro que cuando se va a poner orden, como que sale el desorden, ¿verdad? Pero en realidad vamos y estamos ya, y se ve como cada vez hay más personas que despiertan o tienen más interés por la espiritualidad, por como el concepto que tenemos del ser humano como seres trascendentes. Es que no somos cuerpos, nosotros somos inmortales. Nosotros seguimos existiendo y sabemos desde nuestros corazones que la hermandad y la fraternidad es lo que a nosotros nos diferencia, porque somos seres espirituales. Y este calendario, este sincronario, mejor dicho, nos trae ese mensaje. Estos son los 20 sellos de los que he hablado antes. Tenemos tiempo. Qué bien, eso me trae de pronto la idea de que, fijaos, cuando incluso en el colegio representamos el tiempo, a que lo representamos como una línea. Antes de grito, después de grito, no. Hasta ahí metemos la pata. Los mayas consideran que el tiempo, verá, se puede considerar de muchas maneras, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante. Es como en espiral. O sea, vamos, por eso se habla mucho de las ondas. Lo que pasa que eso ya es entrar en otro nivel del sincronario maya. El tiempo es como una espiral que va no siempre en el mismo sitio, sino va ascendiendo. O sea, podemos estar en un punto y luego nos ponemos como alineados ahí, pero ya estamos en una octava superior. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Nuestra vida, de mejorarnos a nosotros mismos. Siempre. Porque se considera dentro del sincronario la luz y la sombra de cada uno de los sellos. Este es un sello, primer sello, dragón y mix en maya. En síntesis, podría decir, significa nacimiento, nutrición, es la madre cósmica, el útero de donde sale todo. Tiene su luz y tiene su sombra. No voy a hablar de tanto porque todo no terminaría. Pero es muy interesante que cuando tú sabes cuál es tu energía, observas, te puedes dar cuenta cuándo estás expresando tus cualidades en luz y cuándo las estás expresando en sombra, o cuándo ya te estás pasando. Entonces, tienes siempre la oportunidad de rectificar. Por eso digo, siempre podemos mejorar. Hoy es Águila Eléctrica Azul, dentro de 260 días volverá a ser Águila Eléctrica Azul, pero ya estamos como en otro punto de la espiral. Por cierto, os quiero decir una cosa. Mirad, os hablé del Tzolk'in, ¿verdad? ¿Sabéis cuántos días son? 260. ¿Sabéis cuánto dura un embarazo? 260.
20 sellos. 20. O sea, todavía más similitud con lo natural. 20 sellos. 10 dedos y 10 dedos. 20. 13 vibraciones. Articulaciones mayores. 2, 4, 6, 7. Caderas 8, 9, 10, 11, rodillas y tobillos 12, 13. Es que además te pones a profundizar y no paras pero ¿cómo esta gente? ¿Cómo puede ser que haya tanta sincronía, tanta coincidencia? ¿De dónde sacaron tanta sabiduría? Bien, perdón, voy para adelante. Entonces, este es uno de los sellos, dragón. Como observaréis, hay 4 colores: rojo, blanco, azul y amarillo. Son 4 razas, no en el sentido que nosotros entendemos como humanidad corriente. Las razas, no. Son como razas porque son cualidades. Si tú perteneces como firma galáctica, vamos a fijarnos solamente en la firma galáctica, a la raza roja, quiere decir que tienes una energía básicamente de empuje, de iniciación, de comienzo. La raza blanca, este es el viento. Viento es la comunicación, pero no el hablar por hablar. Eso sería una sombra de viento. De hablar por los codos. No, el viento en realidad es comunicación porque es el espíritu. O sea, el que está hablando no es tu mente, no es tu mente la que está diciendo lo que tienes que decir. No. Tú la mente la dejas ahí quietita y a ver tu yo superior, tu parte superior, qué es lo que expresa a través de tu aliento, sonido. Raza blanca. La raza blanca es la refinadora. ¿Qué quiere decir? Que hace todo más fino, que separa los elementos para quedarse solo con lo útil, con lo que es válido realmente, ¿verdad? Además es muy espiritual la raza la blanca. Luego tenemos la azul. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de raza azul, Akbal, la noche. La raza azul es la que transforma, la transformadora, la que cambia para poder llegar a algo más superior. Las cualidades de la noche son la introspección, los sueños. Gracias a los sueños, luego se puede construir algo y hacerlo realidad, ¿verdad? Es la abundancia también. Y puede decir alguien, ¿y por qué la abundancia la noche? Pues porque ahí está todo el potencial para poder crear después. Si tú no tienes un sueño, no puedes crear. Pero si tienes sueño. De hecho, en la noche, si estuviéramos en un lugar donde no hay luz ninguna, diríamos, no hay nada, Dios mío, ¿qué hay aquí? ¿No? No hay nada, no veo nada. Pero si viene el sol y lo ilumina, ¡oh, todo lo que hay aquí! La abundancia, o sea, tienes la abundancia, el potencial está ahí, ¿no? La raza amarilla es la raza maduradora, la que ya madura, florece. Y luego la semilla siempre es sembrar. La semilla siempre lleva toda la información. Entonces, la semilla siembra para luego florecer. Es muy bonito. Volvemos de nuevo con la roja, o sea, siempre es roja, blanca, azul y amarilla. La serpiente tiene mucho que ver con el cuerpo como templo del espíritu, o sea, con la sincronía maya, el sincronario nos indica, nos ayuda a tener el cuerpo no como adoración que se tiene hoy en día, que si gimnasio, que si tengo que tener un cuerpo perfecto, no se trata de eso, sino de cuidar el cuerpo como templo del espíritu, alimentación, ejercicio, respiración, entonces usar la danza, el ejercicio, o sea, incluso disfrutar de la vida físicamente. Es que eso no es pecado, que es que nos han metido que todo eso era malo. No, señor, es magnífico. Es que además yo, bajo lo que yo conozco y siento del mensaje de Quetzalcóatl, es que es precisamente eso. Es decir, bajamos a la tierra todos. Venimos aquí, nosotros somos unos seres con unas capacidades, vamos, impresionantes. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Venimos aquí, usamos un cuerpo todo muy limitado, todo muy difícil, muy complicado y se nos olvida lo que somos. Pero en el cuerpo
hay una información también, incluso a niveles de ADN, ya se está hablando mucho de eso, la información que lleva el ADN, la información que llevamos aquí, en el corazón. Recordar quiénes somos y compartir, y bueno, todos es tan diferente cuando lo ves desde ahí. Un poco ese es el mensaje también de la serpiente, ¿no? El enlazador de mundos, el que une personas de diferentes razas, de diferentes ideologías, el que es capaz de ir al mundo de los espíritus o de la muerte y puede ir y venir con mucha facilidad. Es el que establece puentes, es esa típica persona. Yo cuando veo a alguien así digo, tiene que tener el enlazador de mundo, o es la firma o en su onda la tiene que tener muy clarito. Porque es la persona que dice, ay ven, que te voy a presentar no sé quién, ay venga, que hoy nos vamos a reunir. Es el que enlaza siempre. Es muy bonito. La mano tiene mucho que ver con la sanación. Muchos terapeutas, médicos, enfermeros, muchísimos, tienen la mano en su onda. La onda, cuando hablo de onda de nacimiento, son 13 sellos, de estos que estoy hablando, 13 que todos tenemos en nuestra onda de nacimiento. Todos traemos 13 recursos principales, dentro de los cuales está nuestra firma, que es la primera, ¿vale? La más importante, quiero decir. Y esa onda es como una brújula para nuestra vida. Es como una brújula. Yo mi onda la miro continuamente, precisamente la que estamos ahora, que es la onda del caminante del cielo, es mi onda de nacimiento. Entonces, la miro mucho porque me da mucha información de mí misma y me ayuda muchas veces a reorientarme y a colocarme en él, como debo de colocarme. Entonces, digo que la mano, como tiene mucho que ver con la sanación, está muy presente en personas terapeutas. Es que lo he observado. Es que cuántas veces he conocido a alguien y digo, uy, tú tienes que tener la mano, probablemente tienes la mano, si no tienes la firma, la debes tener en tu onda, porque yo percibo, lo noto, claro, llevo un tiempo ya haciendo lecturas de ondas, profundizando, estudiando, observando. Y efectivamente está la mano. Tiene que ver con la sanación, con la realización de cosas, también los artesanos, ¿vale? La estrella es el arte, la mat en maya es el arte, es la belleza, es la elegancia. Siempre es la búsqueda de la armonía. Las personas que tienen la estrella muy potente o son estrellas, siempre es como que les gustan las cosas, que haya armonía, que haya belleza, que todo sea con educación. Es muy bonito porque llevan como esa energía tan linda, ¿no? La luna, las emociones, la luna Muluk, dice, hay que expresar las emociones. Hay que dejarlas que se muevan, no las bloquees, no las escondas, no impidas su movimiento, porque entonces hasta vas a poder enfermar. La luna es la sanadora también, es el agua universal que permite ese fluir, que esas emociones salgan, para luego poder nosotros también continuar en otro nivel, ¿no? Que a veces las emociones están como muy mal catalogadas o incluso conceptuadas. Es como ver a una persona llorar. ¡Ay, no llores! Bueno, déjala que llore. Si siente necesidad de llorar, no pasa nada. O si alguien siente ira, la ira está muy mal vista. Hombre, no se trata de ir haciendo daño a nadie, pero tú puedes buscar la manera de expresar tu ira. Pues yo qué sé, pegando 4 gritos ahí fuera, o pegando golpes en un colchón, o pegando 4 carreras. Es decir, hay manera de canalizar esa energía, pero es bueno canalizarla. Y permitir sobre todo que muchas veces, yo que he trabajado mucho con niños, a los niños se les ha cortado mucho en la expresión de su... No te enfades, pero ¿por qué? Si necesita estar enfadado, si siente el enfado, déjalo que lo exprese. Vamos a buscarle la manera de que no dañe a nadie con ese enfado y ya luego vemos y enseguida luego pasa otra cosa, ¿no? Pues lo mismo con el adulto, que perro, el amor incondicional. La lealtad, el compañerismo, la camaradería, es una energía que lleva ese amor, ¿no?
Chuen, el mono. El mono es el que dice, quítale drama a la vida. Anda ya, tú eres mono. Se te nota un montón. Creo que te dije algo también. Son personas que cuando manejan esa energía en luz, o sea, en positividad, en positivo, la energía, son personas muy joviales, en el sentido de muy juguetonas, le quitan importancia a la vida, llevan alegría, llevan esa alegría, ese juego, hacen como un poco esa magia, ¿no? de lo cotidiano, ¿no? Y sobre todo es eso, como expresar a tu niño interno, tu niño, cuidarlo y expresarlo. Y libre del dramatismo. Anda ya. El humano es sentido común, para mí es sentido común. Es una persona que influye. Cuando está en su eje, es una persona que puede tener mucha influencia sobre los demás por su sentido común, por su asentamiento, por una mente como muy lógica, muy sencillo, y te dice las cosas y dices tú, sí, pues es verdad. En mi experiencia. Pero eso si lo llevan tus 13 sellos, ¿no? También. Claro. No obstante, nosotros, hoy lo hablaba yo con, ¿puedo decir tu nombre? Con Vera. Mira, nosotros tenemos todos, por el simple hecho de haber nacido, que ya nos merecemos una gran medalla por haber venido aquí, haber tenido ese valor, no aquí a este lugar, sino a este planeta. Ya tenemos el derecho de nuestra firma galáctica y de nuestra onda encantada de nacimiento, que son 13 energías. Bien, eso de nacimiento. Pero luego, cada vez que cumplimos años, se inicia una onda para nosotros para ese año. Con lo cual, a lo mejor puede darse el caso de que no tengas una energía en tu onda de nacimiento, pero sí la tienes en tu onda del año. ¿Vale? E incluso, no quiero complicar, porque yo sé que las cosas han de ser sencillas para poderlas comprender, y el sincronario en un momento dado puede hacerse muy complicado, porque uno quiere como saber mucho, pero tanto en nuestra firma galáctica como en nuestra onda de nacimiento, que son, como digo, 13, y hago así porque es que ese es el dibujo, ese es el movimiento, cada sello, cada glifo, cada cualidad está guiada por otra. Con lo cual, a lo mejor tú tienes el signo, vamos a poner un ejemplo, tienes al guerrero, que es otra de las energías o cualidades, la tienes en tu onda y está guiada por el humano, por ejemplo. Pues ya tienes ahí energía del humano en acción, de alguna manera. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Sí, pero esos 13 sellos, sí, es lo que viene en tus genes, de por sí, ¿no? O que mayoritariamente se está dando con más fuerza. No creo que venga en los genes en sí. Bueno. Yo creo que en los genes todos llevamos una información en esas hebras que dicen hasta ahora que no valen para nada, del ADN, no sé cuántas. Resulta que ahí parece ser que hay una información interesantísima en el ADN que no es solamente físico, sino que es etérico. Hay una información valiosísima de tipo espiritual. Es como que tú eliges X día. Imagínate que eliges a alguien hoy para nacer. Digo eliges porque, bueno, no sé por qué me ha salido esa palabra. Hoy nace un niño. Águila eléctrica azul, de la onda del caminante del cielo, que es precisamente este sello. El caminante del cielo. Si es onda, caminante del cielo, quiere decir que su misión o su propósito se lo está dando esta energía. Le está diciendo ya cuál va a ser su misión en la vida. ¿Cuál es su propósito? Bien, ese niño al nacer hoy ya lleva esta energía como propósito. Como propósito o como misión. Porque ya al ser de esa onda se lo está indicando la primera, en la que indica siempre el propósito. No sé cuál era tu pregunta. Sí, mi pregunta, te hablaba genéticamente, pero ya no me refiero genéticamente. Son física. Recursos que tú traes como ser.
Eso. Tú traes En esas tus cualidades. 13 sellos. Exacto, eso es tuyo. Aparte que tú has dicho que después tenemos todo, pero fundamentalmente eso es lo que te define, Sí. o traes, mejor dicho. Sí. Vale. Esa es tu brújula. Yo os hablo por experiencia, ¿vale? Junto Yo con no tu quiero fir- tampoco junto con tu aquí... firma, ¿no? Junto con la firma. Sí, es que tu firma siempre va a estar en tu onda. Canalizada con los 13 sellos. Siempre va a estar en tu onda, ¿vale? O sea, nuestra firma siempre está dentro de nuestra onda. Va a ser una de esas 13. Bien, eso es como una guía, o sea, es una brújula. Porque es que te ayuda perfectamente a decir, vamos a ver, ¿cuál es mi desafío? Porque está el desafío, ¿cuál es el servicio? Es que, A descifrar. sí, cada lugar de la onda son 13. Cada lugar tiene un significado y te está indicando algo concreto de tu vida, ¿vale? Entonces, bueno, hoy con Vera hablábamos mucho de esta energía porque estamos en esta onda ahora, desde hace 2 días, sí, el águila es el tercer sello de la onda, ya llevamos 3 con hoy. Me la conozco un poquito porque es mi onda de nacimiento, entonces me la conozco un poquito. Este es mi propósito, es mi objetivo, mi misión, de alguna forma. Entonces, como digo, la traemos por nacimiento todos esos recursos, todas esas cualidades, ya las traemos. Lo que ocurre es que no somos muy conscientes a lo mejor a veces, pero cuando tú tomas conciencia de cuáles son, de cuál es la luz, cuál es la sombra, dónde está situada cada una, que te va indicando cuál es tu desafío, cuál es tu servicio, cuál es, en fin, muchas cosas, ¿no? Ya tú empiezas como a ser más consciente a la hora de manejar eso en tu vida. Hombre, al tomar conciencia, pues toma justamente esa energía. Ahí está. Porque además, otra cosa que yo quiero decir, y lo sé por propia experiencia, es que, o sea, a mí lo que me ha ocurrido es que he empezado a estudiar un poco, solo un poco. Quiero decir, no es que haya estudiado poco, pero hay gente a lo mejor que ha estudiado más que yo. Pero yo no paro de estudiar, ¿vale? Pero me pongo a estudiar y me pongo a mirar un sello y empieza a llegarme como una información de ese sello. Porque aquí lo que hay una información, yo te puedo estar diciendo, el caminante del cielo es el que explora espacios. Camina por el cielo, o sea, no tiene límite. Y por mucho que quiera vivir en confort, no puede, porque sale del área de confort continuamente porque tiene que explorar. Es que es lo que ha de hacer. ¿Vale? No sé por qué os estaba diciendo yo esto. Explicando luego esos 13 sellos. Sí. Y la conciencia, al tomar conciencia. Ahí está. Y entonces cuando yo sé que esa es la cualidad, pero a veces me pongo ahí y entonces empieza como a bajarme más información. No me pasa ni sola, de verdad. Es que cuando entras y tú empiezas a... Pero me pasa porque por alguna razón, me llegó en el 92 y por alguna razón estoy hoy hablando de esto, ¿vale? Y lo hago además con muchísimo amor y con mucha honra a vosotros, a los que vayan a escucharlo por YouTube y también a los mayas galácticos, porque yo los quiero honrar, porque yo valoro ese legado. Es como yo lo veo, ¿vale? Entonces, cuando tú permites que eso, o sea, lo tomas, tú dices, vale, bien. Yo, desde mi experiencia, son códigos que se van o sea, es una información que hay, en esto hay una información que no es verbal, no es mental, es de otro tipo. Es que ellos contemplaban al ser como un ser espiritual, un ser trascendente, somos inmortales, en conexión absoluta con el universo. Cuando tú estás en conexión, estableces redes y hay una comunicación y tú recibes una información vibracional. Que, exacto, es vibración. Tu cerebro, el cerebro nuestro, se pone en resonancia con la vibración del planeta. Es que estamos hablando de vibración. Es que estos son conceptos muy profundos. Es que yo siempre digo, cuando hago alguna lectura de la onda, a alguien digo, tú deja que esta información que yo te he compartido, escúchala
y deja que eso te vaya entrando como una lluvia fina. Deja que eso entre, porque eso no es una comprensión mental, es que es algo más. Es una mezcla de vibraciones que se entremezclan en función del día, del momento. Claro. Y de tu sello. Y de tu sello y de tu 13, capacidad y de esa resonar. confluencia con Ahí respecto está. a todo lo demás. Exacto. En una sinergia perfecta. Perfecto. Y entonces empiezas a vivir el tiempo de otra manera. Es muy profundo. Es que es muy, muy, muy profundo. Como se dice, Pero es que es el tiene tiempo mucha ya base. de vivir esto. Es que no podemos, tanto esto como otros legados, pero este es de un valor tan grande que te saca, del tirón te saca de ese materialismo. Que ahí es a donde vamos, a poder salir para poder mirar. Y qué maravilla que hoy esté dando yo esta conferencia, porque todo el tiempo estoy como viendo ese águila, ¿no? Ese águila que está ahí volando arriba, mirándolo todo, está viendo todo, con esa distancia para poder crear con su mente. Para poder reflexionar, darse cuenta, tener la visión clara del águila, que el águila ya puede estar no sé a cuánta distancia, que su visión es perfecta. Entonces, esa es la energía de hoy. Entonces, cuando llegamos a ver eso y nos distanciamos, ya podemos empezar a, como a soltarnos de ese aferramiento a esos cotidianos que te genera tanto estrés y tanta angustia. El mago. El mago viene, además este año, bueno, a ver, no quiero complicar, pero es que lo tengo que decir. Lo mismo que nosotros tenemos nuestra onda, la Tierra tiene la suya. Y el día 26 de julio, que fue el día de Año Nuevo para el calendario maya, ¿verdad? Ese día se inició una onda. O sea, ese día, perdón, había una onda ya establecida. Los animales también tienen... Sí, si tienes el día de nacimiento de él, puedes las sacarla. plantas Las plantas yo lo veo ahí más complicado. Yo no sé decirte, a lo mejor hay quien tienen vibraciones. te da, Son- por supuesto. Son seres vivos, ¿no? Sí, Con un pero yo no sé espíritu. darte una respuesta. A lo mejor hay quien sí te la podría dar yo. Cuando es el nacimiento, cuando la planta, cuando Que brota. cuando es que esa es la complicación, cuando las siembras, es que Pero que las tiene, ¿eh? Tendrá. supongo, claro. Claro. Es un nivel vibracional. Que interactuamos con ella cuando nos la comemos. Etcétera, etcétera. Todo lo que queramos complicar. Pero esta información llega, yo creo que va más dirigida a los seres humanos. ¿Vale? No. Como seres superiores. Estabas hablando Claro. de que el 26 entramos Bien, justamente. exacto. El día 26 de julio, igual hoy es águila eléctrica azul, porque esa es la energía que hoy el planeta, es la vibración que hoy tiene el planeta y la galaxia. Bien, el día 26 de julio del 2023 era mago autoexistente. O sea, esta es la energía que tenemos todo este año en el planeta. En sinergia con todas las demás, ¿no? Claro, el planeta lleva la suya, tú llevas la tuya, pero por eso conviene saber cuál es bueno, si se quiere, ¿no? Cuál es su onda de nacimiento personal de cada uno y cuál es la energía del día de hoy en el planeta, porque esa es la que está hoy. Más latente. Claro. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer, pues no sé qué te diría, una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Qué te interesa? ¿Comunicarte bien? Por ejemplo, ¿le darías prioridad a eso? Sí, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Claro. Bien, pues entonces, mirando la onda de la Tierra, hoy es águila, precisamente el viento será el día 21, el día del solsticio. Pues se puede elegir perfectamente, pues para mi entrevista o para mí, pues un día perfecto es el día del viento. Pero eso no lo eliges tú. A veces sí puedes elegirlo, a veces Puedes puedes preguntar, determinar. mira, el día 21 me La ven. pregunta es... Si Puede tienes ser la 21, opción, puede si ser tienes la 21. opción, la eliges. La pregunta es cómo hacer que en ese día determinado confluyan determinadas vibraciones para conseguir... Si está en tu mano, igual puedes Se hacerlo. puede, ¿no? Eso Claro. es otro tema. ¿no? Claro, y además a veces también se producen tantas... esa es otra cosa que ocurre. Por lo menos yo, desde mi experiencia, cuando empecé a vivir ya este sincronario maya de una manera más profunda, no más profunda, empecé a vivirlo, porque en realidad es así, que fue en el año 2021,
las sincronías empezaron a aparecer en mi vida de una manera alucinante. Empezaste a verlas. O empecé a verlas. Más que... Pero es que eso es lo que te da la sincronía como guía, porque es el lenguaje del universo. Entonces, eso es una señal de que va bien la cosa, cuando hay sincronías. Yo recuerdo cuando hablé contigo, que te dije el día de hoy, y te ha dicho, es perfecto el día. Perfecto el día. Y fíjate que yo no lo programé. Nadie lo O ha sea, programado. no nos pusimos a buscar, no, sino el día tal vendrá bien. Ah, bueno, pues vale. Y cuando yo llego a casa, o aquí mismo miré y dije, a ver, ¿qué día será el 14 de diciembre? Águila eléctrico, y digo, wow, estupendo, porque mira, desde arriba puedo estar como dando una conferencia y además en mi onda, en fin, se unían varias circunstancias y que dije, es un día estupendo para darla. Y entonces cuando se tiene el mago en tus 13, Pues fíjate por dónde el mago lo que nos trae es la atemporalidad. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. O sea, lo que nos agobia es el pasado. La culpa, cuando tenemos miedo, más que nada tiene que ver con el futuro. Entonces el mago te dice, alíñate en el momento presente, alinea tu mente con tu yo superior, con la fuente, y quédate ahí. wow, Esa es la energía de este año, pero también tiene sus sombras, como todo. en un mundo dual, El mago es el chamán también, ¿eh? En plan de positivo, quiero decir, es el chamán, o el mago, en fin, Y el mago siempre es un chamán. exacto. El águila, la de hoy, águila azul eléctrica, que ya os he dicho, que es como la visión objetiva, poniendo siempre distancia, para poder ver con claridad y poder crear, en definitiva. El guerrero, sí, el guerrero. pero los sellos van consecutivos. Es que se me está dando, Digamos bla, que, bla, claro, bla, bla, que bla. hay un orden. Primero, el sello 1 es el dragón, sello 2 es el viento, y así. O sea, son 20 y siempre se empieza Sí, por el pero me dragón. refiero yo a tu onda. No, por ejemplo... O se me está dando, vamos, desde Bueno, el mono, claro. desde el mono va bla, 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 bla. Claro, a ver. Si tú tienes el mono como firma galáctica, yo no sé dónde lo tendrás, pero evidentemente está el mono e inmediatamente después van los que le siguen al En mono. primer lugar, mono primero. No lo sé si será el primero, es que depende. Ah, bueno. A ver, con respecto- nuestro... Con respecto a lo que yo tengo, a mi gráfico, sí. Tú eres firma galáctica mono, no sé qué tono. Yo soy sello, el sello Mono. 17, no, sello Sí, pero mono, ¿qué tono tiene? mono azul, Sí, de la 11 onda encantada. sí, pero Empieza por mono. necesito la Poder firma... de la magia. Sí, Sí, pero no es el a ver, sello. pero no te estoy preguntando Es eso. que no sé, ¿no? Por eso no. A ver. Ay, Esa es la onda. Es ¿no? que El su onda sello. empieza por mono. Lo que quiere decir, ¿no? no. A ver, esto, por eso no quiero entrar, Bueno, porque vale. puede generar confusión. No quiero. Pues Quiero vamos que allá. la cosa sea muy sencillita. Para Solo ti. estoy hablando de los sellos. No he mencionado las ondas, pero tampoco quiero yo entrar La ahí, disposición ¿vale? de ellas. El sello es como decir, yo soy Aries. Yo Eso. soy Capricornio. Mi yo sello, soy- mi sello es el 17. Vale, sí, pero os voy a hablar de las cualidades de cada sello. Luego ya si alguien quiere saber, pues que busque o que investigue. se puede decir Porque el esto va sello para en todos. el signo, y El la sello clase es el guerrero carta. es el cuestionador, es el que cuestiona, El guerrero. es el que todo lo pone en cuestión porque necesita discernir cuál es el problema del guerrero, que a lo mejor mete tanta mente que impide abrir su corazón, pero la energía del guerrero es necesaria porque es la que nos da el valor y la osadía para ir hacia lo que tengamos que ir, ¿vale? Es una energía muy importante. Como todas, la Tierra, la energía de la Tierra te está hablando de la sincronicidad, porque dice, ¿ves? Yo circulo dentro de una órbita, ¿verdad? Yo tengo un camino establecido, yo navego por ese camino alrededor del Sol, no me salgo de ahí y voy siguiendo el tiempo. Y cuando es de día, pues se da la circunstancia de que el Sol me alumbra por... Es decir, El sensato. sincronías. El sensato universal.
Tiene una Sí. sensatez, ¿me entiendes? Una visión Sí, de todo. que y te está dice, bastante muévete, natural. pero observa las sincronías. Entonces yo, para mí, la energía de la Tierra, que yo la tengo en mi onda, me indica cuándo moverme y cuándo no. O sea, no frenes, no pongas fuerza para frenar el movimiento, pero tampoco te lances cuando no se están dando las confluencias. las sincronías o confluencias, ¿vale? Es una manera en que yo lo veo y que creo que no está muy descaminada. El espejo es Ese es el que soy el yo. orden, es la verdad, es la justicia. Es también la energía de, bueno, ¿qué me está mostrando la otra persona como espejo, ¿no? Pero sobre todo es orden. Kawak, tormenta. A mí esta energía me gusta mucho. A quien le tiene como, wow, la tormenta. Pues la tormenta es la que te remueve para que todo cambie y ya de una vez y salga después el sol. Porque necesitas una transformación de lo viejo. Y entonces vienen los cambios, que a veces son imprevistos, y claro, te remueve los cimientos. Pero si te mantienes en eje, en lo importante, bueno, pues una vez que pasa la tormenta, sales transformado, resucitado. El sol, con la tormenta viene el sol. Energía de iluminación, de conocimiento, de sabiduría, de plenitud, de vida, de maduración. Ajau, el sol es el último de los 20 sellos y a la vez es el 0, porque claro, después viene el 1, que es el dragón. Y aquí serían los 20 sellos. ¿Y por qué pongo yo aquí la bandera de la paz? Porque esto es la bandera de la paz. Porque Argüelles entendió la bandera de la paz, la asoció con lo que es el sincronario maya, con el sentido del sincronario maya, y no hay nada con lo que yo esté más de acuerdo, porque fijaos que yo la bandera de la paz la he estado difundiendo. ¿Qué es esta? Ahora os explico. No es esa que ponen por ahí de múltiples formas y tal. No, la auténtica bandera de la paz es esta. Y yo llevo años difundiendo la bandera de la paz, sin estar todavía con lo del sincronario. O sea, se ha dado esa sincronía. Entonces, la bandera de la paz, yo me siento también en la responsabilidad de nombrarla, aparte de que, como os digo, está muy ligada al sincronario maya, lo incluyen siempre, Argüelles lo incluye siempre, y la gente que trabaja el sincronario la incluye, por supuesto, porque, como os decía antes, cuando se trabaja desde la conciencia, desde lo que uno es, desde lo que uno está dentro, forma parte del universo, de las interconexiones que tenemos, uno llega a sentir más compasión, en el buen sentido de la palabra, no de pena, no, sino como comprensión de su propia existencia y de la de los demás. Y entonces hay más armonía en uno mismo. Al vivir más en orden, el tiempo más en orden, tú ya también empiezas a expandir ese orden, ¿no? Y el orden lleva paz. Es que el orden lleva paz. No ese orden compulsivo, no, sino cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar. Y todo tiene cabida y todo tiene su función. Entonces, cuando hay orden, hay paz. Y como el Tzolk'in, lo que os he presentado antes, que forma parte del sincronario, es el orden del tiempo y el orden de los días, necesariamente trae paz al ser. Esta bandera bendita de la paz la propuso como bandera de la paz este señor. Esto es una pintura de Nicolás, o sea, fue Nicolás Roerich. Nació en Rusia, en fin, estudió muchas cosas, lo obligó su padre a estudiar abogacía y tal, pero él luego pues se dedicó a viajar por el mundo investigando culturas y promoviendo la paz, conociendo filosofía, viajó por el Tíbet, en fin, pintó miles y miles y miles y miles de cuadros
que os recomiendo que busquéis sus pinturas porque es que es algo espectacular, como pintaba. Y una de sus aportaciones al planeta fue el Pacto Roeris por la Paz. O sea, él propone esta bandera como símbolo de la paz, que precisamente esta bandera es un símbolo muy antiguo. O sea, se encuentra en cavernas, en Mongolia se han encontrado como pinturas muy, muy, muy antiguas en cavernas, ¿no? En cuevas. La usaron los cruzados, la han usado los papas. O sea, ha sido un símbolo muy utilizado a lo largo de la historia. Y como ha sido un símbolo que aparece desde el principio casi de la humanidad, él propone este símbolo como que formar parte de la bandera de la paz. Entonces, son 3 esferas, una de ellas, cada una de ellas tiene un significado. Una de ellas representa el arte, otra representa la ciencia, otra representa la espiritualidad, no la religión, la espiritualidad. Y todo englobado por esta circunferencia que es la cultura. Él decía, donde hay paz hay cultura, y donde hay cultura hay paz. Él logró un pacto, que es un hito en la historia, la verdad, lo que se denomina el Pacto Roeris, que se firmó en el 15 de abril de 1935, y lo firmaron 21 gobiernos, todos de América, incluido Estados Unidos. Estaba entonces Roosevelt de presidente. El pacto básicamente consistía en que si hubiera un conflicto bélico, se respetarían todos aquellos lugares, museos, bibliotecas, lugares de cultura, templos, se respetaría colocando la bandera de la paz sobre esos lugares y no se bombardearían, o sea, no se tocaban, aunque hubiera conflicto. Incluso a las personas que trabajaban, que se encargaban de esos lugares, el personal de esas instituciones, ¿no? Todo lo que formara parte de monumentos históricos, todo se respetaría. Y se firmó por 21 gobernantes ese pacto. Entonces, creo que merece mencionarlo, rescatar esta bandera como la auténtica de la paz, respetar su símbolo, entenderlo y, bueno, yo ya con eso me doy por satisfecha de hablar de ella, de presentárosla si es que no la conocíais y bueno, pues que investiguéis un poquito también sobre Nicolás Roerich, que fue alguien súper excepcional. Este es el mensaje que los mayas se decían cuando se encontraban, In Lak'ech, que quiere decir, yo soy otro tú. O sea, si yo me encuentro contigo y yo te digo, In Lak'ech, y tú me respondes, yo te estoy diciendo, yo soy otro tú. ¿Y tú qué me estás diciendo? Tú eres otro yo. Qué bonito. Entonces, si yo soy otro tú, y todos tenemos ese concepto de que tú eres otro yo y yo soy otro tú, entonces no puede haber paz en nuestros corazones. No podemos buscar la armonía y la mejora personal y de la sociedad y de todo. Pues este es mi mensaje final. Muchas gracias. In Lak'ech. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias por venir.